cuidado de los más pequeños ha cambiado enormemente en el último siglo. Los abuelitos cada día participan más activamente en la crianza de los nietos, ya que ambos padres generalmente tienen que trabajar. Pero cuando los abuelos dejan a un lado sus necesidades y deseos para dedicarse en cuerpo y en alma a los nietos, pueden convertirse en abuelos esclavos. Para ahondar en este tema, quiero darle la más cordial bienvenida aquí al estudio de Código Salud al gerontólogo Ale Manuel Uribe. Bienvenido, Ale, nuevamente muchas gracias, aquí. Adriana. Qué bueno tenerte. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿A todo dar? A todo dar, pues hoy es el día 28 de agosto, día del abuelo. Día del abuelo, Sí, así es. Por ahí hay una discrepancia con el INAPAM, que es Día del Adulto Mayor, pero en sí el Día del Adulto Mayor es el 1 de octubre, por resolución de la ONU, y pues bueno, desde hace 30 o 40 años la comunidad gerontológica celebra el Día del Abuelo, porque pues hoy es el Día de San Agustín, una persona que a edad avanzada se volvió católico o entró a sus servicios religiosos, y principalmente se celebraban pues en esta cuestión misas hacia los ancianos. Pues bueno, lo podemos tener como el Día Nacional de la Persona Adulta Mayor, pero en sí es el Día del Abuelo, y el 1 de octubre, Día Internacional del Adulto Mayor. Qué bueno que haces esa acotación, porque generalmente tendemos a confundirlo. Sí, ¿no? Y no todos los abuelos son adultos mayores, ni todos los adultos mayores son abuelos. Hay abuelos muy jóvenes. Exactamente. De 40 o hasta menos. Sí, hasta menos. De verdad. Pero bueno, hay un síndrome que se llama el síndrome de la abuela esclava. ¿En qué consiste este síndrome? Es un síndrome que se da principalmente por una sobrecarga física y emocional de los hijos hacia los abuelos, no hacia los adultos mayores, como lo acabamos de decir, pues no todos son adultos mayores, pero es cuando se da esta sobrecarga física y emocional, a veces porque no hay una igualdad de ideales en la crianza y en la educación de los hijos. Exacto. También sucede a veces que el hijo se pone celoso de cómo tratan el abuelo a sus hijos. Y por esta cuestión que tú comentabas, también los cambios de roles, a veces rupturas matrimoniales o cuestiones de que la mujer tiene que salir de casa, la mamá, a trabajar, pues claro. El abuelo se hace cargo de los nietos, pero el colapso se da principalmente cuando el abuelo adquiere estas responsabilidades, pero cuando él no las pide. Claro, cuando se olvida de las que él tiene o de los derechos que o lo obligan a estas responsabilidades como tal. ¿Cuáles serían, digamos que las características de este síndrome, para tenerlas claras? Principalmente son abuelos a veces de edad avanzada, pero presentan ansiedad como tal. En algunas cuestiones se han dado desequilibrio en su cambio de presión arterial, o sea, a veces causa hipertensión esta cuestión, cansancio físico y también emocional. Hay muchas ya peleas después con los hijos, rencillas, porque pues bueno, a veces los abuelos defienden a los nietos y pues bueno, esas rencillas como tal, pero también se da mucho en abuelos que viven con los hijos. Entonces los hijos lo que a veces agarran como un punto de partida es la manipulación y el chantaje. Claro. Hacia estas personas, porque dicen, oye, ya estás enferma, te voy a quitar al nieto, ya no lo vas a ver, ya no tienes que hacer esto. Entonces la persona adulta mayor, o abuelo en este caso, se siente inútil, ya se siente desplazado como tal. Entonces principalmente esa cuestión, cansancio físico, emocional, y ese conflicto de problemas entre hijo y pues el padre o abuelo. ¿Hasta qué punto le corresponde a un abuelo hacerse cargo de la educación de un nieto? Pues los abuelos están para consentir, en ese sentido. Cuando tú me dices, ¿hasta qué punto hacerse cargo? ¿Hasta dónde? Pues si lo vemos legalmente, cuando falten los padres. O sea, pero el abuelo sí tiene que tener el rol dentro de la crianza como tal, pero como un guía. Como un apoyo. Como un apoyo tanto emocional y también para mediar problemas cuando a veces pues el hijo se pelea con el papá. Entonces acudes al abuelo por un consejo. Claro. Principalmente, pero cuando esa cuestión, pero cuando pasa ese límite que ya es obligatorio, o sea, de que, oye, es que no puedo ver Código Salud porque tengo que ir por los nietos a estar con la computadora o la televisión porque está ahorita la escuela virtual, o tengo que hacer la comida y no puedo ver Código Salud.
Entonces, están presionados en el día a día y no viven su propia vida. Y se da principalmente también en adultos mayores o abuelos jubilados, porque le dicen, ya estás jubilado. Tienes tiempo. Tienes tiempo. Yo no tengo tiempo porque o trabajo. no tengo dinero para la guardería, y pues dice el abuelo, pues págame entonces la guardería, ¿no? Entonces, a veces este cuidado, cuando hablábamos a veces del colapso del cuidador la última vez, también no es remunerado el cuidado. Es que no está legalmente estipulado. No, es una cuestión social familiar principalmente, pero si la familia se siente y se habla hasta dónde pueden los límites del abuelo, pues todo puede llegar a una cordialidad. ¿Eso es lo que tú recomendarías? Sí, platicar primero. O sea, como siempre lo he dicho desde que estuvimos la vez pasada, antes de un deber legal, es un deber moral. Pues los abuelos están para apoyar y consentir, pero hasta sus ciertos límites. También el abuelo tiene que aprender a decir no. Es correcto. A veces están y no permitir. Exactamente, están en la puerta ya con boleto para el crucero, para las vacaciones. Oye, es que me cerraron la guardería, aquí te dejo a los nietos, o porque estamos en pandemia y tengo que ir a trabajar, te dejo a los nietos. Entonces, sin preguntarle, ¿te quieres hacer cargo de ellos? ¿Puedes quedarte con ellos? ¿Me puedes apoyar? Exactamente. Es nada más darles casi la orden. La obligación. ¿No? La obligación. Y a veces es cuando, como decía mi papá, cuando el hijo se vuelve padre de su padre y los está mandando. Así de que, oye, es que tú no puedes hacer eso. Por ejemplo, mi hermano agarra a mi papá para cruzar a la calle. Y mi papá dice, yo puedo solo, no me tienes que ayudar. Pero mi papá, mi hermano le dice, es que ya eres un adulto mayor, te estoy cuidando. Pues también respetar esa independencia y esa autonomía del adulto mayor hasta que ellos también nos soliciten ayuda. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de ser una abuela esclava? Primero, un colapso emocional. A nivel emocional. A nivel emocional. Que va a detonar como un colapso, como el colapso del cuidador que hablábamos. En cuestiones físicas. En cuestiones físicas como hipertensión. Se ha dado casos de que por esta presión que no lo sacan, no lo exteriorizan, tienen problemas de hipertensión o derivan a otras enfermedades cardiovasculares. Principalmente quien estudió esta parte, era un cardiogeriatra quien empezó a estudiar en España este síntoma del síndrome de la abuela esclava. ¿Está ya considerado como tal? Sí, ya está como tal. El síndrome de la abuela esclava. Sí. Y bueno, cuando uno convive muchas horas con los abuelitos, Ale, ¿qué es recomendable hacer y qué es recomendable no hacer? Pues como nieto o como... Como nieto primero. Ok, como nieto, pues es que a veces aquí cambia el panorama porque el nieto ayuda mucho a que cuando pone límites el padre, y a veces el abuelo no pone límites de que, oye, yo tengo un amigo en Chiapas, el doctor Daniel Navarro, su hija, siempre quiere espagueti y él pone límites, pero cuando está en casa de su abuela, todos los días hay espagueti. Entonces también es platicar con la familia y poner esos límites, porque el que tiene que educar como tal es el padre. Es el padre. Y ellos tienen que poner límites. Le corresponde al padre y a la madre. Y exactamente. Entonces, no pasar esos límites que los padres ponen. Así que dijeron, oye, los dulces van a ser después de la comida, y pues ves al nieto con el abuelo, a veces los dos comiendo los dulces, y cuando llegan no ponen límites que a veces a la larga pues puede caer en un desequilibrio de que sí le hagan caso a quien o a quien no le hagan caso, porque no se respeta la figura de autoridad también. Correcto. Que era lo que te quería yo preguntar, qué tan importante es que el mismo abuelo le dé el lugar al padre o a la madre. Es súper importante, porque si no respetan ese sentido, esa jerarquía de autoridad, pues bueno, cuando llegue a veces la adolescencia es mucho, mucho peor. Pero como te digo, a veces hay hijos que no se hacen cargo de padres que no se hacen cargo de sus hijos. Sí, y en este caso, pues el rol del padre o de la madre lo asume el adulto, el abuelo como tal. Y si el abuelo no quiere en un momento dado o no está de acuerdo con las reglas que ponen los hijos, pues que diga que no. O sea, que diga que no dentro de su casa, dentro de su territorio, pero no puede tampoco exigir cuando va a ir a visitar a los nietos a la casa de sus hijos y poner esas reglas como tal. Por supuesto. Es dentro de su territorio y poner límites. Todo esto es platicando para que llegue a un equilibrio social. Consensado, siempre. Por eso la buena comunicación es fundamental. Exactamente. Y es tan importante. ¿Tienes algún caso cercano que quieras compartir? Pues casos cercanos. ¿Algún ejemplo, vaya? Un ejemplo, pues era el día de ayer que me comentaba una compañera, le dijo, oye, es que voy a venir a Código Salud. Es que fíjate que mi tía abuela
lo que tenía era de que ella educó desde niño a mis primos, pero su mamá no se hizo cargo. Cuando crecen, lo que pasa es de que por quien ven, por quien ponen la parte económica, el cariño es hacia la abuela, no hacia los padres. Definitivamente. Eso ha pasado. Pero también el síndrome de la abuela esclava se ha dado últimamente por el cierre de las guarderías. Claro, ese es un como punto tal. fundamental La y qué bueno que lo pandemia, dices. Por ahí tenemos un tema de los abuelos en el confinamiento, porque ha sido parte esencial para atender a los nietos, que ahorita todavía ya se regresaron algunas personas a trabajar y los abuelos están viendo ahorita por los nietos en la computadora, se han ido actualizando los abuelos, las clases virtuales. Han aprendido a hacer Zooms, los abuelitos también. Toda esa cuestión, porque el abuelo es muy importante, pero siempre y cuando lo permita, no sea obligado. Y esté de acuerdo, Esté de acuerdo. Porque si no está de acuerdo, digo, también es muy válido que diga que no y que ponga los límites, que es lo que tú precisamente nos estás manifestando. Sí, imagínate ¿no? que llegue mañana tu hijo y te diga, tú tienes que venir aquí a Código Salud y te diga, te dejo al nieto y tú dices, oye, yo ya me tenía que ir aquí al Heraldo. Por supuesto. Tienes que poner esas reglas, porque también le puedes decir a tus hijos, oye, yo los miércoles y los jueves, de tal hora a tal hora, te puedo atender, pero después tengo que ver mi novela, tengo que salir con mis amigas como tal. ¿Qué tan importante es para los abuelos anteponer sus prioridades también? Súper importante, porque tienen que vivir su propia vida. O sea, ellos ya fueron padres. Claro, ya les atendieron tocó. a sus hijos. Entonces, a sus hijos les toca atender a sus nietos, bueno, en este caso a sus hijos, pero solo están principalmente para consentir y guiar. Definitivamente. Ale, te quiero agradecer mucho. Muchas gracias. Que hayas estado aquí con nosotros.